Las debilidades de la carne, un caso de abuso en la vida conventual en el siglo XVIII. Tal vez no lo sepas, pero en tiempos virreinales el delito perseguido con mayor frecuencia por el Tribunal del Santo Oficio no lo cometieron los fieles, sino los sacerdotes. Y no fue la herejía, ni la hechicería, ni la bigamia, sino un pecado de la carne conocido como solicitación. Los frailes confesaban a las monjas y, aprovechándose de su poder, abusaban sexualmente de ellas. Quédate para que escuches este relato insólito. Los conventos eran instituciones fundamentales en las ciudades virreinales. En lugares como México y Puebla, se erigían majestuosas edificaciones que albergaban órdenes de monjas dominicas, clarisas, carmelitas o concepcionistas. Estos espacios no solo cumplían una función espiritual, sino también educativa y cultural. Allí se copiaban manuscritos, se producían obras de arte sacro, se enseñaba música y se preparaban platillos, dulces y medicinas que circulaban fuera de sus muros. En esos espacios convivían de por vida mujeres de todas las edades y condiciones sociales. Eran las esposas divinas del Señor. La vida monástica ha sido tradicionalmente descrita como un ámbito de recogimiento y devoción. Sin embargo, detrás de los muros conventuales se escondía una realidad más compleja. Muchas de estas esposas de Cristo ingresaban no por vocación religiosa, sino por obligación familiar, por falta de alternativas o por presiones económicas y sociales. El ingreso a la vida conventual estaba profundamente marcado por la estratificación social. Para las familias de élite, colocar a una hija en un convento era una forma de preservar el honor, evitar los gastos de la dote matrimonial o reforzar vínculos con la iglesia. En cambio, para mujeres de sectores más modestos, el convento podía representar la única vía de subsistencia y protección. Por eso, con frecuencia, muchas llegaban a manifestar comportamientos y actitudes que violaban sus votos sagrados. Así, expresaban tanto nobles sentimientos como pasiones, desde las más espirituales a las más bajas, terrenas y pecaminosas. Por ello, la vida conventual en la Nueva España del siglo XVIII no estuvo exenta de conflictos y transgresiones. Entre los más comentados se encuentran las relaciones ilícitas entre las monjas y sus confesores, un pecado que, aunque condenado por la Iglesia, aparece registrado en diversos documentos inquisitoriales y en crónicas de la época. Estas relaciones revelan la fragilidad de la vocación religiosa, las tensiones derivadas del enclaustramiento y la dependencia espiritual y la corrupción de la vida monástica. Antes de avanzar, es preciso que sepas que el confesor era una figura central en la vida conventual. Tenía acceso privilegiado a las conciencias de las monjas. Escuchaba sus dudas, sus culpas y sus deseos más íntimos. En teoría, debía ser un guía espiritual y un garante de la disciplina. Sin embargo, en la práctica, este poder podía derivar en abusos físicos y de confianza, así como en vínculos afectivos o sexuales que contravenían las normas eclesiásticas. Ya te he dicho que muchas monjas ingresaban al convento sin verdadera vocación, obligadas por sus familias o por la falta de alternativas sociales. En ese contexto, la clausura podía convertirse en una experiencia de soledad y frustración. El confesor, como única figura masculina con acceso a ellas, se volvía un punto de soporte emocional, pero también una poderosa figura autoritaria. La vulnerabilidad de las monjas y la falta de vocación de algunos confesores, también forzados a la vida religiosa, generaba un terreno propicio para la manifestación y práctica de relaciones prohibidas. Asimismo, el hecho de que las confesiones se tomaran en celdas o habitaciones cerradas por el propio confesor ayudaba a desarrollar tales acercamientos. Los archivos de la Inquisición y de los obispados registran casos de escándalos conventuales en los que se denunciaban relaciones impropias entre monjas y confesores. Estas situaciones se trataban con relativa severidad. Podían implicar sanciones, traslados de confesores o incluso la expulsión de las religiosas implicadas. Sin embargo, la frecuencia con que aparecen en los documentos sugiere que no eran hechos aislados, sino parte de una realidad tan generalizada como silenciada.
Las relaciones ilícitas se veían no solo como pecados individuales, sino también como amenazas al orden social y religioso. El convento representaba la pureza y el sacrificio femenino. Cualquier transgresión ponía en entredicho la legitimidad de la institución. Por ello, los escándalos se ocultaban o minimizaban, aunque en la práctica mostraban la tensión entre el ideal de santidad y la realidad humana. Déjame relatarte que a finales del siglo XVIII, en el convento de Santa Clara en Puebla, se registró el caso de una de estas pasiones prohibidas entre una novicia identificada como María de Paula de la Santísima Trinidad, que entonces tendría unos 16 años, y su confesor, el fraile franciscano José Ignacio Troncoso, quien le doblaba la edad. Los padres de María de Paula la habían encerrado en el convento luego de que cumplió 6 años. Por supuesto, la niña no tenía clara su vocación por la vida religiosa. Sin embargo, en mayo de 1796 tomó el hábito de la Orden de las Clarisas y un año más tarde profesó. Por su parte, José Ignacio era un criollo que al cumplir los 19 años, en 1778, había ingresado a la Orden de San Francisco en el Colegio de Propaganda Fide de San Fernando, en la Ciudad de México, y que tras desarrollar su labor de evangelización en diferentes regiones de la Nueva España, había llegado a la ciudad de Puebla allá por el año de 1796. Se dice que Fray José Ignacio no era reconocido por su piedad ni por el cumplimiento estricto de las normas de la orden, y que su naturaleza era más bien de carácter material que espiritual. Por eso, de una manera poco ortodoxa llevaba a cabo la especial tarea que le encomendaron sus superiores: confesar a las monjas, a las novicias, a las legas y al personal de servicio del convento de Santa Clara. En junio de 1797, Fray José Ignacio Troncoso comenzó a asistir al convento para llevar a cabo la divina tarea, y de esa manera tuvo la oportunidad de conocer a Sor María de Paula, quien por aquel entonces estaba a punto de profesar. De esta relación, en apariencia meramente espiritual, surgió una inocente amistad que después se convirtió en amor. Para preservar su ilícito romance, procuraron enviarse cartas y encontrarse de manera furtiva. Primero, por supuesto, se vieron en el confesionario, pues pensaron que era un lugar seguro y discreto, pero en realidad era un espacio pequeño e incómodo, que les impedía un acercamiento más terrenal. Además, ¿cómo podrían justificar esos encuentros tan repetidos sin despertar las sospechas de las demás monjas? Ante esa dificultad, pronto decidieron reunirse en otros sitios del convento. Optaron por entrevistarse en un apartado rincón, cerca de las rejas, donde seguramente pudieron intercambiar misivas, tener largas conversaciones, fumar cigarrillos que por supuesto proporcionaba el fraile, prodigarse frases amorosas y acariciarse, aunque no con la ardiente pasión que hubieran querido. Los encuentros furtivos continuaron por algunos meses. A finales de 1797, por el tiempo en que la epidemia de viruela devastó varias regiones de la Nueva España, y en particular algunas aledañas a la ciudad de Puebla, María de Paula fingió estar enferma y solicitó el auxilio espiritual de Fray José Ignacio. Al poco tiempo, el religioso llegó a la celda de la monja, y aunque sospechaba que se trataba de un engaño, ordenó a las religiosas que cuidaban a María de Paula que abandonaran la celda para poder efectuar el sacramento de la confesión. Al parecer, testimonios del propio franciscano señalan que cuando se encontraron a solas, la religiosa le confirmó que todo era mentira y que al no tener otra manera de encontrarse, había decidido fingir la enfermedad. Luego de escuchar estas palabras, Fray José Ignacio señaló que podía comenzar con la confesión y se dedicó a efectuar dicho acto sacramental. Pero cuando terminó de atender las necesidades espirituales de Sor María de Paula, entendió que era un momento adecuado para proporcionarle un servicio más completo, es decir, atender también algunos de sus requerimientos corporales. Entonces, ambos se recostaron sobre la cama y empezaron a intercambiar palabras amorosas, besos, caricias y quién sabe cuánto más. Algunos días después, de nuevo se encontraron en el confesionario. En esa ocasión, Sor María de Paula le reveló al fraile que ella nunca había querido ser monja y
que sus padres la habían obligado, pero que en cuanto tuviera alguna oportunidad se escaparía del convento. Fray José Ignacio le dijo que buscara ayuda con alguien de su confianza y que él le ayudaría haciendo lo necesario por fuera. Luego, la monja le comentó que no tendría problema en arreglar la fuga, ya que contaba con la ayuda de una moza, de nombre María Gertrudis, quien podría conseguir las llaves de una puerta que conducía a la parte posterior del convento, y una vez allí, saltarían la barda. Al final, fijaron la fecha en la que, por la noche, las dos mujeres se escaparían mientras él las esperaba en la calle. Todo iba marchando de acuerdo con lo planeado, pero Sor María de Paula cometió un inocente y costoso error. Entregó a María Gertrudis algunas de las cartas que Fray José Ignacio le había escrito. En este punto me parece importante decirte que María Gertrudis no sabía leer ni escribir y que estaba en el convento como moza y sirvienta de su ama Sor María Francisca Pozos. El caso es que, en su ignorancia, la sirvienta dejó las cartas en la mesa de la celda de su ama y ésta, al ver el contenido de dichas misivas, se escandalizó y de inmediato corrió a contárselo a la Madre Superiora, quien a su vez presentó una denuncia ante las autoridades del Santo Oficio. Los inquisidores, por supuesto, tomaron cartas en el asunto y citaron a Sor María de Paula para aclarar lo sucedido. Ante el temible tribunal del Santo Oficio, Sor María de Paula declaró, llena de terror, que a menos de un mes de haber hecho sus votos, de haber profesado, conoció a Fray José Ignacio Troncoso, quien desde ese momento comenzó a acosarla. Para ganar su confianza, el fraile le pidió que le hablara de tú. Y eso era muy importante, pues en aquellas épocas no cualquiera podía tutear a los clérigos, ya que hacerlo implicaba una relación formal, de igualdad y de amistad. Luego de ese acercamiento inicial, la relación espiritual pasó a un plano más prosaico y terrenal. Según su versión, Fray José Ignacio le decía mi alma o mi china, y siempre que podía la tomaba de las manos. Ella sostuvo que le permitió todas esas libertades porque nunca sospechó que las intenciones del franciscano fueran malévolas. Y eso tal vez no suene tan descabellado, ya que Sor María de Paula había pasado toda su vida recluida en el convento y no tenía la manera ni la maña de identificar una verdadera amistad de otra relación que tuviera intereses más perversos. Además, recordemos que la experiencia y la edad de ambos eran muy desiguales. El franciscano rondaba los 40 años y la religiosa no llegaba ni a los 20. Por otro lado, la monja Clarisa declaró ante los inquisidores que el día 8 de diciembre, en vísperas de la fiesta de la Purísima, Fray José Ignacio acudió al convento para confesar a sus compañeras, y que cuando terminó esa tarea se presentó en su celda, pero que ella nunca lo mandó llamar. Una vez adentro de la celda, el fraile de la nada comenzó a decirle palabras cariñosas, la recostó sobre sus piernas, le tomó las manos y le acarició la cara. Al sentirse en peligro, gravemente acosada, Sor María de Paula decidió levantarse, pues la tentación era mucha y podía caer en pecado, pero Fray José Ignacio se lo impidió. Sin embargo, poco más tarde, contrariado por el firme rechazo de la joven, el confesor abandonó la celda. Hasta aquí la declaración de Sor María de Paula. Pero el asunto todavía no concluía, ya que las autoridades del Santo Oficio también mandaron llamar a María Gertrudis para conocer su testimonio. La moza declaró que en enero de 1798 había entrado al convento de las Clarisas para servir a la monja María Francisca Pozos, y poco tiempo después se amistó con María de Paula. Al parecer, luego de unos cuantos días, la religiosa le confió un secreto, que se tuteaba con Fray José Ignacio. Desde entonces, María Gertrudis le prometió a la monja que la acompañaría al confesionario cuantas veces ella quisiera o tuviera necesidad. La moza también dijo que en varias ocasiones llevó y trajo cartas y recados de los religiosos y que incluso el confesor llegó a preguntarle por Mariquita, como cariñosamente le decía a la monja. En otras ocasiones, los tres se encontraron en sitios aislados del convento y se pusieron a conversar.
pero para permitir que los enamorados tuvieran cierta intimidad, ella pronto se retiraba y los dejaba solos. En cuanto a la fuga, María Gertrudis dijo que luego de que María de Paula le confiara que Fray José Ignacio estaba dispuesto a ayudarla, ella se comprometió a conseguirle las llaves, y que el franciscano les propuso que se fugaran por la noche y de preferencia cuando no hubiera luna llena. Así, en febrero de 1799, luego de escuchar los testimonios, de revisar la evidencia y de que el franciscano tuvo que aceptar, no sin alguna reticencia, todas las acusaciones, el fiscal de la Santa Inquisición giró orden de aprehensión en contra de Fray José Ignacio, aunque pudo recluírsele en el convento grande de San Cosme hasta el mes de abril de 1800. Al terminar el juicio, se encontró al acusado culpable y su sentencia quedó en los siguientes términos: no podría volver a practicar el sacramento de la confesión. Se le desterró de México, Puebla y Huaquechula, lugares donde cometió sus ilícitos, porque este no era ni por asomo el primero de semejante naturaleza, así como de Madrid y de cualquier otro sitio real en al menos 20 leguas a la redonda, por un tiempo de 10 años. Se le recluyó por 6 meses en el convento grande de San Cosme, en donde haría 15 días de ejercicios espirituales, se confesaría y rezaría todos los viernes los salmos penitenciales y durante los sábados una parte del rosario a María. No se sabe de alguna sanción aplicada a Sor María de Paula de la Santísima Trinidad. Sin embargo, su caso nos recuerda que las relaciones ilícitas entre monjas y confesores en la Nueva España del siglo XVIII reflejan la complejidad de la vida conventual. Más allá de la disciplina y la espiritualidad, los conventos eran espacios donde se manifestaban los abusos del poder, las debilidades humanas, las presiones sociales y la falta de vocación. Estos episodios muestran que el enclaustramiento no anulaba los deseos ni las pasiones, y que la vida religiosa estaba atravesada por conflictos que desafiaban el ideal de perfección promovido por la Iglesia. Si te gustó este video, por favor compártelo. Si le das me gusta y te suscribes a mi canal, me ayudas a crear más contenido. Muchas gracias.